Bueno, arrancamos el segundo episodio de la serie con Carlos Hernán y Aurelida Sánchez. En este episodio veremos dos grandes eventos, no solo de la vida de ellos, sino de la espiritualidad. Estos dos grandes eventos fue esa primera peregrinación a Tierra Santa pasando por Europa con Linito. Y el segundo gran evento es el Sagrado Corazón de Jesús en el Estrecho del Magdalena, desde su concepción, desde esa visión de Linito siendo inspirado hasta su instalación con bombos y platillos, con el presidente de la República de turno y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pues imagínense qué belleza saber de que ellos se van en esta peregrinación y viven momentos bellísimos, como la danza del sol en Asís, como el sencillamente sentirse consentidos y cambiar de aerolínea a una aerolínea más prestigiosa. Sencillamente el Señor consintiéndoles. Así como en un regreso el grupo casi que se divide por un error que hubo de parte de la agencia que los estaba manejando. ¿Y qué creen? Pues al final el grupo se mantuvo unido y no solo fue así, sino que también simplemente se vinieron en primera clase porque así se lo habían pedido al Señor y el Señor se los consintió. En Tierra Santa, imagínense, Jesús los estaba invitando a un pescado. Ellos definitivamente así lo sintieron, porque pues Jesús en Tierra Santa es el anfitrión, esa es su tierra. Entonces los terminó invitando a un pescado. No pagaron por el pescado. Había gente que les decía, ¿y ustedes quiénes son? Por las cosas y los prodigios que se estaban dando. Esto es un episodio hermoso. Quiero que lo disfruten aquí, en este momento. Después fue cuando ya el Señor empezó a hablar de una peregrinación a Europa. Yo leía las actas y el Señor sí decía que quiero que haga una peregrinación a Europa. Entonces, nosotros no le paramos bolas porque en ese tiempo yo estaba fundando una clínica de servicios odontológicos a la familia. Y entonces yo contraté a varias personas para que fueran a las casas, ofrecieran el servicio y había unos descuentos especiales para la familia y especialmente para ortodoncia, que era de especialidad. Entonces, pues yo no le paré bola a la cosa. Hasta que un día Elsa Silva me llamó, Carlos Hernán, que el doctor Linito quiere que lo llame. Entonces lo llamé y dijo, doctor Lino, me dijeron que lo llamara. Dijo, sí, señor, es que el Señor lo tiene invitado a la peregrinación a Europa. Que me tiene invitado al Señor. Sí, señor, usted aquí está en la lista con su señora. Dije, va a estar difícil, Linito, porque estoy montando una clínica y tengo mucho compromiso. Me toca pagarle la universidad a 4 de los hijos que están en universidad privada. Y entonces, y apartamento y todas esas cosas, me queda muy difícil. Digo, bueno, pues haga lo posible y dígale a su gente allá a ver quiénes quieren ir. Esa noche Aurelida les dijo pues allá a las señoras de que quién quiere ir a la peregrinación. Y se apuntaron como 4, ¿no? Como unas 4 personas se apuntaron para ir. Yo, la verdad que nosotros no, porque no podíamos, económicamente no podíamos. A los pocos días, Elsa me llamó y me dijo, Carlos Hernán, el doctor Lino, que la llama otra vez. Entonces, lo volví a llamar, dijo, ¿qué pasa? Vamos a la peregrinación, el Señor lo tiene invitado. Le dije, Tinito, tengo mucho problema económico. Y todo. Dijo, el Señor proveerá, el Señor no le falta. ¿No cree en el Señor? Me dijo. ¿No cree en el Señor? Ahí sí me la puso de para arriba. Claro, ¿cómo no voy a creer en el Señor? Entonces, ¿qué hago? Le dijo, mande a su señora para Bogotá para que ella vaya adelantando lo de las visas. Y dije, bueno, listo. Entonces le dije a Aurelida que se fuera para Bogotá a adelantar la de las visas. ¿Me cuenta cuando fue a Bogotá? Para los
colombianos no le exigen visa, no le exigían, no sé ahora, exigían visa para ir a Israel, pero a mí me exigían visa. Digo, pero ¿por qué a mí sí? Es que los pero colombianos bueno, somos muy especiales. a los colombianos no, pero a los panameños sí, bueno, pues está bien. Entonces yo me fui para Bogotá, me cogí mi bus y me fui para Bogotá a hacer la vuelta a la embajada, al consulado. Yo llegué al consulado. En aquel entonces, pues como siempre, Israel está en conflictos y problemas, entonces no atendían dentro de la oficina, sino que atendían ahí mismo en la escalera, ahí a la entrada, y una reja. Entonces uno llegaba ahí por una reja y ahí le abrían la puertica y lo atendían a uno. Y entonces yo entregué mis papeles, mi solicitud de la visa, y tenía que dejar mi pasaporte para que me pusieran el sello ahí y todo. Y cuando yo miro el escritorio de la señora que me estaba atendiendo, era una cosa así de enorme de papeles y de pasaportes. Y yo no friegue, mi pasaporte no va a salir nunca. Pero yo dije, bueno, si Dios quiere que yo vaya para Israel, iré. Si Dios no quiere que vaya, no iré. De todas maneras, yo no me estoy muriendo por ir a ninguna parte. Si no queremos que quedarnos, quedamos. Pues yo estaba resuelta eso. Entonces yo le dije a la señora, ¿será posible que el miércoles ya salga el pasaporte? Yo, seguro no hay nada, señora. Me contestó así como medio grosera. Le digo, bueno, gracias, me fui. Me fui medio, pues, tranquila, me fui y me monté en mi bus para irme para el apartamento. Y entonces, mientras iba pensando, yo decía, si estuviera en Panamá sí puedo, tengo posibilidades de una influencia, que alguien me haga el papel, porque tengo mi cuñado, que es muy amigo del embajador, y él es judío y no sé qué, y él me podría sacar el papel rápido, pero aquí no tengo ningún conocido en la embajada, en el consulado, no tengo palanca para pedirle favores a nadie. Iba así sentada en el bus, cavilando, cuando siento que me dice, ¿no te acuerdas que yo soy judío? ¿No te acuerdas que yo soy judío? Y que mi madre también. Yo quedé muda, a mí se me cerró esto, en la voz pues, del Señor que me habló. ¿No te acuerdas que yo soy judío y mi madre también? Digo, ay, verdad, Señor, dije yo, verdad que tú eres judío. Mejor palanca que tú, ¿cuál? Mejor palanca que tú. ¿Quién? Así que yo me olvidé del asunto, yo me regresé para Neiva. Nosotros teníamos que viajar el sábado y yo me regresé y a mí se me olvidó por completo mi pasaporte. Le encargué a mi hijo, Carlos Hernán, le dije, acuérdate de ir el miércoles a reclamarme el pasaporte y llevarlo para la embajada de Portugal, para que me den la visa, si no, no viajo. Bueno, y así llegó el sábado, que teníamos que ir a Bogotá para viajar. Y ahí yo no sé de mi pasaporte todavía nada. Bueno, mientras tanto, como el problema era económico, yo me quedé en Neiva, trabajando allá. Y entonces dije, no sé qué voy a hacer porque el pasaje y todo lo que tenemos que pagar eran como 6,5 millones. Entonces llamé al banco y le dije al gerente, mira, yo necesito un crédito para esto y esto y esto y esto por 6,5 millones. Dime si hipoteco la casa o qué fiadores quieres que te lleven. Me avisas, por favor. Bueno, mientras tanto yo seguí trabajando muchísimo. Me llegaban pacientes nuevos, cantidad de pacientes nuevos para ortodoncia. Y yo trabajaba hasta las 10, 11 de la noche atendiendo a todos esos pacientes. Mi suegra me llamó de aquí de Panamá y me dijo, ¿verdad que se van para Tierra Santa? Y yo, sí, suegra, nos vamos para Tierra Santa. Dijo, yo los puedo ayudar con $1,000, ¿les sirven? ¿Cómo que si me sirven, suegra? Claro que sí me sirven. Bueno, una de las señoras del grupo, Felicita, me acuerdo mucho, me dijo, mijito, yo ya pagué todos los gastos del viaje que voy a ir. Me sobra $1,000,000. Si le sirven, se lo presto y me lo paga cuando usted quiera. Bueno, la verdad es que me caía plata por todas partes. Esa noche llegó del banco un funcionario y me dijo, doctor, firme aquí que ya tiene su crédito aprobado. Dije, no me van a exigir nada. Digo, no, solamente con su firma. Bueno, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que les pagué a los muchachos la universidad, pagué a toda esta gente que tenía que pagarle, los empleados, y había que llegar a dar $2.000 cada uno. Pero bueno, con lo que me fue cayendo, pues no me alcancé a los $2.000, pero sí como $1.500 cada uno. Hasta que, pues, fue una realidad. ¿Todavía tenemos tiempito, Lorito? Démosle, démosle. Bueno. Esto es un espacio de eternidad. Bueno, entonces, el 20 de julio era la salida para Europa y se llamaba la peregrinación de los príncipes. Llegamos a Bogotá a las 10 de la mañana, estuvimos en el aeropuerto, nos subimos al avión, 33 peregrinos que íbamos encabezados por Linito. Dieron las 11 de la mañana, las 12, el avión no salía. Nos subieron al avión, el avión o la empresa aérea en la que íbamos a viajar a mí no me gustaba, no le tenía confianza a esos vuelos, a estos aviones, yo no le tenía confianza a esa empresa. Y yo decía, ay no, yo en esta empresa para ir a Europa en este avión, yo no puede ser, no puede ser. Nosotros somos los príncipes del Señor, somos los embajadores del Señor, ¿cómo es que vamos a ir en este avión? No puede ser. Bueno, como a las 10 nos subimos al avión, era 20 de julio de 1994. En el avión nos dieron unas chivitas de esa huilense, de recuerdo del 20 de julio, en conmemoración al 20 de julio, que es el Día Patrio de Colombia y de Independencia. Y entonces, nada, que el avión no arrancaba. Y por favor, esperen, vamos a esperar 10 minutos, que viene el técnico, el electro, no sé qué cosa, a mirar el avión. Ingenieros electrónicos. Y vamos a salir en 10 minutos, salimos, ok. Todo el mundo sentado esperando, ya caliente, haciendo calor. Entonces, al rato nos dicen, tienen que bajarse todo del avión, porque no han podido arreglar el problema del avión. Los invitamos a almorzar. Así nos bajaron a todos y nos llevaron a almorzar. Almorzamos, pasó la hora, pasó la otra, y nada que llamaban al avión. Hasta que al fin nos llamaron. ¿Cómo a qué hora era? 4 de la tarde. 4 de la tarde, que ya podíamos abordar, que íbamos a viajar. El avión no prendió. El avión no funcionó. Vamos a viajar en KLM, Dios bendito sea mi Dios, en la mejor empresa del mundo, KLM. Nos vamos en tremendo avión, un jumbo enorme, una belleza de avión. Y así nos fuimos. Yo decía, sí, señor, ahora sí, vamos en el avión que No, y se nos cambió el itinerario de vuelo, porque nosotros no íbamos a ir, ese avión salía directo para Ámsterdam, Holanda. Y entonces cuando íbamos ya llegando a Holanda, que nos pasáramos la voz que el Señor nos había mandado para allá a bendecir a Holanda, que había mucha corrupción. Lino nos mandó a correr la voz, que bendijéramos cuando pasáramos por encima de Holanda, que todos oráramos bendiciendo a Holanda. El Señor sabrá lo que estaba haciendo ahí. Bueno, estuvimos como unas 6, 7 horas en el aeropuerto de Ámsterdam, no pudimos tomarnos ni un café, no quisieron vendernos, no nos recibieron los dólares de ninguna manera, ni pudimos cambiar nada. Por la noche nos fuimos a quedar a Viena. Ya, después al día siguiente salimos para Italia. Llegamos a Roma al día siguiente. Pero ahí hay una experiencia en Italia que tiene que relacionado con ser peregrinos o ser turistas. Cuente lo que pasó. Resulta que en algún momento que nos daban el día libre, yo les dije a la gente, porque yo les cantaba, les tomaba la presión arterial a todo el mundo. Bueno, yo era el médico, el cantante del grupo. Entonces dije, voy a organizar una salida mañana a Nápoles, y vamos a ir a la Cueva Azul. Sí, claro que sí, a la Gruta Azul. Entonces me fui a negociar allá en la recepción la ida para allá. Pero eso fue cuando íbamos para Asís, al hotel de Asís. No, ahí en el hotel en Roma. Entonces estando yo negociando ahí con ellos, llegaron unos señores, unos turistas españoles,
a insultar a la gente de ahí de recepción, ¿no? No por problemas que tenían ahí. Yo me quedé calladito y toda esa cosa. Bueno, ahí después de una discusión como de una hora, ya el tipo que arregló las cosas, dijo, perdóneme, señor, no se preocupe, tranquilo. Dijo, ¿usted quiere irse entonces para Nápoles con toda esa gente? Sí, señor, mira, aquí le vamos a dar precios especiales y todo. Mañana viene el bus y todo. Nos fuimos para Nápoles, todos, muy sabrosos, fuimos a la Gruta Azul, estando allá en Nápoles, en un almacén, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Llegamos y había una silla, porque el inicio estaba cansado, se sentó en la silla y él no se había dado cuenta que al lado habían dos maniquíes muy bonitas, dos mujeres muy bonitas. Entonces yo le dije, quietico ahí, Linito, que yo le voy a tomar una foto para después vender estampitas. Eso le dije. Oye, entonces él le da un ataque de risa con eso. Esa foto debo tenerla por ahí. Tenemos, pero no la encontramos. No la encontramos. Hay que buscarla con calma. Sí. La foto está Lino sentado con las dos maniquíes al lado. Y Carlos Hernán dijo que para vender las estampitas después, las estampitas de santo. Bueno, entonces hay una acta que llegó esta noche donde el señor hace la distinción entre peregrino y turista, que yo creo que tú la conoces muy bien, ¿no? Bueno. Conozco varias que hablan así, varias, pero sí. Bueno, pero esa la vivimos nosotros. Nos fuimos para la Basílica de San Pedro porque había que presentarle a San Pedro, en la tumba de San Pedro, la espiritualidad y a todos los peregrinos que íbamos ahí. Estando allá, Aurelida estaba cerca a Linito. Y cuéntanos qué pasó ahí con Linito. Bueno, ya habíamos recorrido la basílica, que de paso es una belleza y enorme, hermosísima. Y recorrimos pues todas las naves, conociendo viendo las imágenes gigantescas y todo eso. Se leyó la lista de todos. Se leyó la lista de todos los que íbamos en la peregrinación. Bueno, en la peregrinación nuestra, esta que fuimos nosotros, estaba parte de la célula madre de Colombia, estaba Lino, padre Jorge Alberto, y estaba Catherine, Inesita García, y no, pero ella no era célula madre. Margarita, sí, también iba Margarita, pero ella no era la célula madre. Bueno, de la célula madre eran 4 personas que íbamos. Un privilegio enorme. Nosotros pues no los conocíamos, estábamos compartiendo con ellos, aprendiendo de ellos, de los santos. Y entonces se leyó la lista de todos los que íbamos y se le puso en la tumba ahí de San Pedro y San Pablo. Y ya después cuando íbamos saliendo, que ya íbamos hacia la puerta de salida, Linito estaba bien atrás y los demás veníamos todos regados. Pero yo venía muy cerca a Lino con otra joven que era de la espiritualidad que se retiró también. Ella se retiró. Pero, ¿qué pasó? Lino estaba llorando. Y le dije lo vi llorando y le dije, oye, pero lloraba. Le dije yo, Linito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, Lino? Y entonces me dijo, porque el Señor me acaba de decir que yo estaré en los altares. Que yo estaré en los altares. Y bueno, ahí quedamos llorando todos. Ahí quedamos llorando. Así nos fuimos agrupando todos, nos fuimos agrupando. Y hubo un momento muy especial ahí de oración en que Lino compartió pues ese sentimiento con todos. Y bueno, eso fue una experiencia muy especial que yo pude compartir con él. Después de ahí salimos de Roma, salimos a Asís. ¿Qué pasa en Asís? El Señor nos mandó a que le presentáramos la espiritualidad a San Francisco de Asís, el gemelo del Linito. Ese día estaba yo precisamente al lado del padre Jorge Alberto y hubo una danza del sol, como a las 5 de la tarde hubo una danza del sol, hermosísima.
En Asís. Después, al otro día que estábamos en la misa, yo empecé a filmar la misa. Y resulta que estando yo filmando la misa, yo vi a San Francisco que estaba parado debajo de la tumba de él. ¿Debajo? Sí, ahí estaba parado San Francisco, al lado de la tumba. Yo quitaba la cámara y no lo veía él, personalmente no lo veía, pero ponía la cámara y en la cámara sí lo veía. Bueno, y durante toda la misa estuvo San Francisco ahí. Cuando terminó la misa, yo fui y le dije a Linito, ahí estaba San Francisco. Dijo, sí, yo lo vi. Dije, ¿en dónde? Dijo, en tal sitio. Dije, sí, señor, ahí. Fui y le dije al padre Jorge Alberto. Me dijo, mejor padre, dijo, yo lo vi. Y yo lo vi, me dijo el padre Jorge Alberto. Dije, ¿en dónde? Dijo, en tal parte. Sí, señor, ahí. Bueno, yo pensé que en la filmación me iba a salir, pero en la filmación no nos salió nada. Y a mí no me mostró, no me lo mostró. No, ella estaba muy fervorosa viendo la Sí, misa. no me la mostró. Ha podido decirme, míralo ahí. No me lo dejó ver. No era para mí. Tú estabas concentrada con el Señor. Estaba concentrada en la misa. Sí, Estaba sí, concentrada en el mar. Sí. Bueno, realmente nosotros vivimos unos momentos, o yo viví unos momentos de mucha certeza, de mucha o sea, yo sentía que el Señor muy cerca, lo sentía muy cerca con nosotros en esa peregrinación. Cuando regresamos, ya de ahí salimos para Israel. Salimos para Israel porque realmente mi viaje era ir a Israel. A mí no me interesaba nada más. Cuando una vez Carlos Hernán me dijo, te quiero pagar un viaje para que nos vayamos a Disney, a conocer Disney, y que no sé qué, yo le dije, no, a mí no me llama la atención ir a conocer Disney. Y entonces me dijo, entonces, ¿qué te gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? Y a mí me gustaría ir a Tierra Santa. Ahí sí me gustaría ir. Y entonces fue una bendición. El Señor me regaló, solamente porque lo dije, el Señor me regaló ese viaje, porque para mí eso era como una utopía, ir a Israel, ir a Europa, eso como que no era para mí. Bueno, el asunto fue que cuando llegamos a Israel, yo casi me arrodillo y beso la tierra, y beso el piso. Cuando llegué a Israel, la emoción, estaba en la tierra del Señor, en la tierra del Señor. Bueno, el asunto fue que nos pasaron cosas muy, muy emocionantes, que no están escritas, porque nunca lo hemos escrito, ni quedaron escritas en acta, ni nada de eso. Inclusive, Lino, una vez le comenté algo de las cosas que pasaron, dijo, eso no lo sabía yo. Me dijo, Lino, ¿por qué no ha contado? Yo, bueno, porque nunca hubo momento para contarlo. Pero bueno, el asunto fue que nosotros en Israel fuimos a conocer pues todos los sitios, ¿no? El Mar Muerto, todo. Fuimos al Mar de Galilea. Allí tuvimos una experiencia en el lago del Mar de Galilea, donde nos subimos en una barca. Antes de eso, como a las 7 de la mañana estábamos en el Monte de las Bienaventuranzas, y allá se celebró una misa con el padre Jorge Alberto. Entonces desde ahí se veía el Mar de Galilea. Y entonces yo empecé a decir, el Señor nos tiene allá invitados a comer el pescado. Recordando cuando Él resucitó y que invitó a los apóstoles a comer el pescado. Entonces yo seguí molestando, inclusive tengo esa una grabación que hice de mi cámara, y yo seguí diciendo, allá está invitado, nos invitó el Señor. Entonces, como ese obrero, ya bajamos de ahí a donde está el Mar de Galilea. Ahí se contrató un barquito, nos embarcamos, y cuando íbamos más o menos en la mitad del lago, porque es un lago enriquecido por el río Jordán, Lino hizo parar el barco. Dijo, capitán, ¿puede parar el barco? Así fue, paró el barco, y empezamos a rezar todos el Padre Nuestro cogidos de la mano. Cuando eso empezó, un viento especialísimo, es que la presencia del Señor no se puede negar, es algo impresionante. Sentimos la presencia del Señor ahí. Cuando a mitad del Padre Nuestro, dijo Lino, paramos, y el viento se detuvo. Cuando reiniciamos el Padre Nuestro, el Lino jugaba con el Señor. Cuando reiniciamos lo del Padre Nuestro, otra vez el viento hermosísimo.
Bueno, ya llegamos allá a Cafarnaúm a comer el pescado de Pedro en un kibutz y habían varios barcos ahí bajando pescados, unos barcos, Espera. Cuando él venía con el cuento, allá es donde el Señor nos tiene invitado a comer el pescado de Pedro todo el tiempo. Nosotros sabíamos que a ese restaurante que íbamos a ir, teníamos que llevar el dinero para pagar ese almuerzo. Es que Alberto nos dijo, Alberto, el judío, el guía, nos dijo, allá hay que pagar $15 por el pescado. Los que quieran vino o postre les va a tocar un poco más. Nosotros con Aurelía todos los días nos clavábamos una botella de vino porque era más barata que el agua, ¿no? Bueno, el asunto es que, bueno, allá en Cafarnaúm nos vamos a comer el pescado de Pedro. Llegamos al fin, es una hermosura, cómo sacan peces enormes, son unos peces enormes. Es increíble los peces tan grandes que hay ahí. Pero bueno, llegamos y nos sentamos en el restaurante. Todos sabíamos desde que íbamos de Colombia lo que teníamos que comer y lo que nos teníamos que pagar, estaba todo calculado. Nosotros sabíamos que ese almuerzo lo teníamos que pagar cada uno. Lo que nos comiéramos nosotros teníamos que pagar. Bueno, nos sentamos en la misma mesa con la pareja que ya murieron ambos, Nina y Marcos Guevara. Ellos dos ya murieron. Ellos fueron compañeros nuestros. Ellos no eran de la espiritualidad, pero ellos hicieron empatía con nosotros y se sentaron con nosotros a almorzar. Entonces Carlos Hernán dijo, bueno, aquí es donde el Señor nos tiene invitados a almorzar, el pescado de Pedro. Y entonces yo dije, bueno, el que invita paga. ¿Sí me escuchó? El que invita paga, ¿no es así? El que invita paga. Bueno, dije yo, nos sentamos, comimos y terminamos. Entonces viene el guía que teníamos nosotros allá, que era judío uruguayo. Un judío uruguayo. Dijo, bueno, esto no sé qué es lo que pasa. ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? La comida, todo está pago. Ya está todo pago, no tienen que pagar, solamente tienen que pagar la bebida, lo que se tomaron, o sea, las botellas de agua o los vinos, lo que se tomaron. De resto, el almuerzo está pago. A mí se me salieron las lágrimas, porque cuando yo dije el que invita paga es porque yo sabía que el Señor lo podía hacer. El Señor lo podía hacer y además éramos sus invitados, estamos en su tierra. Desde que yo llegué a Israel, yo me sentía invitada por el Señor y en su tierra. Así que cuando uno lo invita y uno es el que, ¿cómo se llama? El anfitrión. El anfitrión, la palabra, el Señor dijo que él y la Santísima Virgen eran los que iban a capitanear esa peregrinación. Eran los capitanes de la peregrinación. Bueno, el asunto fue que, bueno, ahí comimos y el Señor pagó. Entonces, ese dinero nos iba sobrando, porque no nos gastamos. Entonces, la plata que nos iba sobrando. Cuando íbamos para... Ya después, después de ahí salimos a Tel Aviv, porque esa noche nos quedábamos en Tel Aviv y al otro día salíamos, ¿para dónde era? Para Asís, creo. Para Asís, creo. Sí. No, ya habíamos ido así. Entonces, esa noche nos quedamos en un hotel muy bonito en Tel Aviv. Íbamos para... Y al otro día salimos para Grecia. Para Corinto. De San Pablo. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto, yo recogí los pasaportes, yo le ayudaba mucho a Inesita de García, que era la que coordinaba eso. Le recibí los pasaportes y recogí la plata. La gente eran $24 por cada uno del impuesto de salida. Entonces me puse a hacer fila para eso. Cuando venía otra vez el guía, Alberto. Nos íbamos a viajar de Grecia, íbamos para Portugal. No, íbamos para Grecia. En ese momento íbamos para Grecia. Entonces dijo, oiga, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Porque Alberto, es que no puedo creer lo que está pasando con ustedes. Digo, allá les pagaron el almuerzo. Y ahora aquí ha salido un decreto del gobierno donde hoy no se paga impuesto de salida. En Israel. En Israel, sí. O sea, como éramos los invitados, el Señor no nos dejó pagar nada. Yo había cogido $48 que me tocaba pagar, lo tenía aquí en el bolsillo. Bueno. Hubo una operación, así se llama, una operación Tortuga en Europa. Y entonces los vuelos
todavía no. No, ese es otro. Ay, es que son tantos testimonios. Espérate. Bueno, ya llegamos a Grecia, Leo, y llegamos a Grecia, y cuando íbamos para Corinto, en el bus, dijo Inesita, dijo, hay un problema sumamente grave, gravísimo. ¿Y cuál es el problema? Dijo que no hay 13 cupos, la empresa no ha podido conseguir 13 cupos para que viajemos de aquí a Madrid, España. No ha sido posible. Dijo, pero yo no voy a escoger quiénes se van a quedar, quiénes se van a ir. Que sea la misma empresa que haga una rifa o escoja los que se van a quedar. Bueno, fuimos a Corinto, hicimos todo el recorrido y todo. Cuando ya llegamos al hotel, entonces se hizo la escogencia de quiénes se quedaban. Se quedaba Lino Sevillano, se quedaba Margarita. Pero no, es el padre sí se iba. Oiga, pero es que faltó un detalle muy bonito que fue que nos pasó en Israel. Resulta que estando en un restaurante, estábamos la célula madre y estábamos los dos, cuando llegó un árabe. Llegó un árabe y dijo, ¿quién es el papá de esta jovencita, de esta linda jovencita? Dijo, yo soy el papá. De Margarita. Digo, es que yo quiero comprársela. Digo, ella, ¿cómo se llama? Digo, Margarita Sevillano. Yo quiero comprársela, señor. Dijo, bueno, pues se la vendo. Y enseguida Margarita, papá, ¿qué le pasa? ¿Cuánto me da por esta linda muchacha? Dijo Lin. Digo, yo le doy 5 camellos, señor, 5 camellos. Dijo, ¿cómo que 5 camellos? Eso es muy barato. Eso es muy barato. Mira esta niña tan bonita. Bueno, entonces yo le doy 10 camellos. Todavía muy barato. Y Margarita ya estaba que lloraba. Y papá, ¿qué le pasa? Y todo ahí nos pusimos serios. Y siguió el hombre ofreciéndole para cortarle la cosa hasta que ofreció 25 camellos por Margarita. Entonces dijo Lino, no, muy barato, muy barato, muy poquito. Tiene que ser por lo menos 50 camellos. ¿Qué tal que lo hubiera dicho así? Margarita como que respiró y todo saltaba a la cargada. Dijo, pero es que yo no tengo más. Digo, bueno, no, yo estoy viniendo por acá, yo la traigo y entonces hacemos el negocio. Bueno. Ella estaba haciendo su viaje de despedida de soltera. Después de ese viaje ella se casaba. Sí. Bueno, y se casó, ¿no? Bueno, entonces les sigo el cuento de Grecia. Entonces resulta que ya se quedaba Lina. Nos vamos regresando para... Y entonces se quedaba Aurelida, me quedaba yo. 13 personas teníamos que quedarnos en Atenas, porque el avión llegaba el lunes, era un domingo, o sea que al otro día llegaba el avión y salía para Madrid. Y el otro vuelo era hasta el jueves, o sea que se perdían esos días de estadía en España. Pero la empresa nos pagaba toda la estadía otra vez en Atenas. Entonces, bueno, ya al otro, dijeron, de todas maneras, llevamos todas las maletas, a ver si por en lista de espera se van algunos más, unos 4 o 5 más. Bueno, nos fuimos para el aeropuerto y en el aeropuerto pues ya llamaron para abordar el avión y se fueron yendo. Fue el padre Jorge Alberto a despedirse de nosotros. Digo, siento mucho que ustedes se queden. ¿Y qué representaste tú? Nosotros estábamos sentados ahí encima de las maletas porque como faltaban 13 cupos, que ahí fue cuando hubo la operación Tortuga en los aeropuertos en Europa y muchos vuelos no llegaron y entonces los cupos de las personas que no llegaron a hacer conexiones, esos fueron los que nos quedaron a nosotros, 13 puestos de los que nos íbamos a quedar. Entonces nos dijeron, se van todos, se van los 13. El señor pero hizo un paro. Pero, bueno, sí, el señor lo paró para que no fuéramos todos. Pero el asunto fue que el padre Jorge pasa y nos mira ahí sentado y dice que nos miró así como con lástima, no se van a quedar porque íbamos para España. Nosotros teníamos planeado ir a España y en los tablados y la no sé qué. Y nada, nos íbamos a quedar, nos lo íbamos a perder. 3 días nos íbamos a quedar ahí otra vez en Atenas. Y entonces yo le dije, no se preocupe, padre, le dije, nos vamos a ir. Y es más, nos vamos a ir en primera clase.
Así le dije. Nosotros nos vamos a ir, nosotros no nos vamos a quedar, nos vamos a ir en primera clase. Bueno, todo el mundo se montó al avión y nosotros nos quedamos ahí sentados cuando vinieron y nos dijeron, corran, cojan las maletas y súbanse porque se van todos. 13 pasajeros que tenían que llegar no llegaron. Bueno, y entonces fuimos a hacer la fila para que nos dieran el pasaporte. Y entonces, cuando veo que ¿cómo se llama? La azafata cogió los tiquetes de la primera clase y nos pasó primera clase. Catherine, Carlos Hernán y yo, y Eddie Lucy, primera clase. Y yo casi me muero porque el Señor el Señor me cogió la palabra, ¿sí? O sea, yo en esto aprendí a tener la certeza, uno, la palabra que no es en vano, y cuando uno compromete al Señor, y si tú crees, Él cumple, ¿cierto? Entonces, Él hizo lo que yo dije, no nos vamos a quedar, nos vamos a ir en primera clase, y nos puso en primera clase. Y al Linito lo mandaron al último puesto del avión, a la cola del avión, allá le tocó a Lino. El Señor sabe por qué lo pone, siempre él se sienta atrás, ¿no? Lino siempre se hacía atrás en todo. Cuando había encuentros y eso, Lino se sentaba atrás, se hacía, o sea, desaparecía, se hacía el último. Pero el Señor nos dio ese regalo y nos mandó en primera clase y de una vez nos pasaron la carta que queríamos comer. Habían dos cosas que podíamos coger, la champaña y entonces Catherine, la champaña, Carlos Hernán. Carlos Hernán pide champaña, me dijo. Entonces yo pedí unas champañas, cogí una champaña y me paré y moví la cortina que se separa y entonces la gente estaba atrás. ¡Hey, aquí estamos! Y esa gritería en el avión, ¿no? Que nos pudimos ir todos, sí, eso fue una cosa. Pero hay una cosa muy importante, que fíjate que cuando llegábamos a los hoteles, yo como le ayudaba a Inesita al asunto de la repartición de las habitaciones y todo, fíjate que dábamos la llave al azar, pero siempre, siempre la mejor habitación se la dábamos a Lino sin saber. Se la daba el señor a Lino. Y en Grecia, estando en Grecia, me llamó a la habitación, me dijo, oiga, hijao, véngase que le tengo una sorpresa a usted y a la princesa. Dijo, véngase. Bueno, nos fuimos para la habitación de él y estando allá, le dijo a Margarita, Margarita, sirva vino y sirva queso, que ahí tenemos. Bueno. Lo que cogíamos del avión. Y tomamos el vino y el queso y toda esa Entonces cosa. comía vino y cantidad. Y después de una hora le dije, bueno, ¿y cuál es la sorpresa? Dijo, hija, le dijo a Margarita, la sorpresa. Y entonces detrás de él abrió una puerta grande, fue y la abrió y estaba exactamente el Peloponeso. No, el Partenón. El Partenón, perdón. Todo iluminado. El Partenón. Eso fue la sorpresa. Muy hermoso. El Partenón, Atenas. Qué bueno, qué increíble. Estoy anonadado de todo, o sea, obviamente la experiencia, pero lo que más me impacta es cómo ustedes se combinan a la hora de dar las anécdotas. Está buenísimo. Esta parte te toca a ti. A ver, ¿cómo era la cosa? Buenísimo, me alegra. Y cuéntame una cosa. Yo quiero tal vez hacer un pequeño paréntesis, regresarme al 92. Me acuerdo que me habías comentado, no sé si fue Aurelida o Carlos, de que a ustedes el Señor les llamó la familia Semilla. Sí, en un acta. Sí. Yo te mandé la foto de donde eso fue en el acta. Fue en 1992. 700, 600, ¿qué acta fue? Primera familia Semilla. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿qué fue lo que ustedes sacaron de eso? 752. Acta 752. 752. Abril del 92. Ok. Así. Dice, las primeras
Semillas Pero es que como testificadoras con Carlos Hernán y Aurelida a la cabeza, unida a sus hijos. Eso dice en el acta de abril 18 de 1992. El acta 752. ¿Y eso fue en el margen o dónde fue eso? Sí, sí, creo que fue en el margen. Creo que fue en el margen. esta fue, no sé si se alcanzará a ver la foto ahí. Yo le mandé la foto. Ahí, esa foto, estamos dentro de la porciúncula, ahí en Marilandia. Recuerda que habíamos dicho que habíamos ido en el 91, el 8 de diciembre estuvimos allá, pero esto fue La Semana Santa. al año entrante, en abril, para la Semana Santa. Allí sentado, Lino nos estuvo hablando largo. Desafortunadamente estábamos nuevos en esto, no lo grabamos, pero nos habló cantidad de cosas. Y una de esas fotos, Lino me la pidió y me dijo que si se la regalaba, que si yo tenía otra. Yo le dije, claro, se la regalo, Linito. Dijo, es que aquí hay un signo, me dijo. Pero yo no me atreví nunca a preguntarle qué signo era. Pero yo entiendo que es como una M que se forma. No sé si ustedes lo ven. ¿Tú tienes la foto? ¿No la tienes? Sí, cómo no. Espérame. Vamos a buscarla acá. Vamos a buscarla acá y la voy a poner. Voy a compartirla ahorita en pantalla. Bueno, A ver. digamos como una M, no sé. Una B y una M. Ahí está. ¿Ahí la ven? Exacto. Sí. Ahí se forma una B y una M. No sé si la ves. Falta Cookie. Ahí no está Cookie. Sí, ella no fue con nosotros. Esa es una de las fotos porque la otra yo se la regalé al Lino. Entonces se formó la M. Que él la quería guardar. No sé dónde la tendrá, la debe tener en el baúl, pero recuerdo esos de Marilandia, donde están las actas, me imagino, no sé. Y Sí. ahí fue cuando el señor, después sale el acta, ¿no? Esto fue antes del acta. Por la noche fue la... Esto fue antes del acta. Después vino el acta, donde nos nombra primera semilla de familias testificadoras. Sí, primera semilla testificadores. Y ahora hemos venido a entender acá en Panamá, porque cuando llegamos se fueron formando familias, integrándose familias en la espiritualidad, familias con papás, con hijos, con los abuelos, en fin. Eso es lo que tenemos acá, familias. Se fueron formando familias y eso fue el Señor el que lo fue haciendo, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a tratar de hacerlo, eso no lo hubiéramos logrado. El Señor fue el que hizo eso. Una belleza, una maravilla. Claro. Pues aquí la acabo de encontrar y en realidad es en el cuerpo del acta que lo menciona. O sea, en el cuerpo del acta. Dice, cada uno de ustedes representa, como Pedro, como Juan, como Santiago, a cada uno de los Pedros, Juanes y Santiagos del mundo, frágiles, débiles, perecederos e inconstantes. Esto es, son hombres, hijos de hombres. No se envanezcan, pero llénense de entusiasmo y de alegría. Lo que hicieron los primeros fue bueno. Como es buena la leña que sirve para hacerse brasa en los fogones. Por eso mi luz está encendida y con ella la esperanza. Alégrense y con ellos, porque lo que ustedes están haciendo es bueno y gracias a ello permitirá que mi luz se mantenga en carrera de relevos, como la llama viva de la Olimpiada que no muere, mi resurrección. El primer fruto visible es que de esta selección salen las primeras semillas comunitarias y de acción vinculadas a esta tierra. Realmente el grupo de los adoradores, con la primera lámpara votiva humana que se radicará aquí y a la cual se sumarán dos de entre las jóvenes elegidas de Cali, Adriana y Chiqui. B. La primera semilla de los comunicadores del reino, con Viviana a la cabeza, a quien llamarás la mensajera. C.
La primera semilla de niños testimonios, con los 4 bañados en mi gracia. C. Las primeras semillas de familias testificadoras, con Hernán y Auraelida a la cabeza, unidos a sus hijos. D. La primera semilla de campesinos testigos, con Urías, Pedro y las mujeres que testificaron con su palabra y con su presencia. Ve, hijo, ¿cómo no fue inútil el sacrificio de haber dejado tu familia y la cena familiar para hacerme compañía, prefiriéndome? Nadie que por mí lo deje todo es siervo inútil. Sépalo. ¿Qué tal eso? Increíble. Increíble. Y entonces, pues nosotros no entendíamos en aquella época, pues imagínate empezando, y exacta donde el Señor nos nombra primera semilla, familia semilla, pues no nos decía, a mí personalmente no me decía nada, pues bueno, nos nombró ahí, bueno, pero bueno, ahora entendemos que primeras semillas de familia somos, y acá se formaron cantidad de familias, ¿no? De familias que el Señor está haciendo cosas aquí grandes, ¿no? Me recuerdo aquella vez, yo a Panamá he ido muchas veces, por temas de trabajo sobre todo, pero hubo una primera vez que fui con esas ansias de conocer la espiritualidad de Panamá. El Señor siempre con sus excusas iba por trabajo, pero de fondo era como tener ese primer contacto, y les tengo que confesar que cuando finalmente me encontré con todos ustedes por esa primera vez, yo me sentí sobrecogido. Ver las familias reunidas, y lo más bello de todo es que en algún momento que hubo una pausa, ni siquiera planeada, empezaron a hacer preguntas. Pero lo que me tenía todavía más impactado es que las preguntas venían de los niños. Y todos ustedes muy atentos porque eran preguntas definitivamente que eran profundas, especialmente para venir de un niño, ¿no? A mí me tenía, yo la verdad esa vez me fui entusiasmadísimo porque dio una señal muy grande, muy grande. En ese tiempo yo era uno de los, vamos a decir, pocos hombres que estaban vinculados a la espiritualidad aquí, en la espiritualidad de Estados Unidos. Y fue sentir ese ardor, ese deseo de que la espiritualidad también de Estados Unidos se vinculara más a nivel de familia. Entonces, a mí la verdad, ese fue un fuego, como lo dice el acta, de esa llama de la Olimpiada, que de una u otra manera se transfiere. Y hoy me siento con ese sentimiento de decir, se transmitió. Esa llama, esa brasa se transmitió. Yo quiero creer que fue así, porque ahora aquí en Estados Unidos es increíble la cantidad de jóvenes que hay, que salieron casi que como hongos. Fue una cosa impresionante, porque primero eran mujeres que estaban deseosas de ser guiadas, dirigidas por alguien que supiera, por sacerdotes, y lo que siempre pedimos los laicos, ¿no? Ser acompañadas por algún sacerdote o alguna religiosa o algo así, ¿no? Y sin embargo, después llegó un momento en donde, no sé qué fue lo que pasó, y Julie es precisamente una de esos testigos claves de acá, que la gracia del encuentro Taller María Señal de Jesucristo se empezaron a dar para jóvenes, y después fue al revés la cosa. Eran los jóvenes reclutando a sus papás a la espiritualidad. Fue una cosa impresionante, y ahora yo caigo en cuenta, en este programa, yo caigo en cuenta que es esa llama de la Olimpiada que habla de esta acta bendita, de ese fruto, de esa llama, de esa brasa. Así que
como dice el acta también, ¿verdad? Sin ufanarse, pero se los tengo que decir. Ustedes son esa familia semilla que no solo fue para Panamá, sino que desde Panamá también el espíritu actuó. Todo aquel que llegaba y miraba a Panamá viendo esas familias, se iba, estoy seguro que se iba con ese ardor de que la espiritualidad se replicara de la misma forma en nuestros respectivos países. Claro. Ustedes son un ejemplo de eso. Bendito sea Dios. El Señor es el que ha hecho maravillas. Él ha hecho todo. Él es el que ha hecho maravillas. Y esos niños hoy día ya son adolescentes, ya en la universidad. Los hemos visto crecer. Ha sido una belleza los niños. Y nos da, a mí me da nostalgia los niños, ¿no? Porque ya pasaron esa etapa en que eran tan espontáneos y cómo oraban. Toda esa experiencia con ellos fue muy bonita, cómo fueron creciendo. Y las mamás que se dedicaron a formarlos, las que se dedicaron a cuidar a los jóvenes, porque se hizo el grupo de junior, ¿no? El grupo de los niños, después los preadolescentes, después los adolescentes, y ya gran parte de ellos ya están grandes, están en la universidad. Y estamos hablando de los nietos, ¿verdad? Ya vienen nietos y bisnietos. ¡Ay, Dios mío! 12 nietos y nietos. Tenemos 4 bisnietos pequeños. 12 nietos. ¡Wow! Ya los nietos están grandes y bueno, ya como, son... Es como ese árbol del Líbano, ¿no? Frondoso, hermosísimo, al lado de la ribera del río, que fluye el Espíritu Santo. Espectacular. El primer salmo de todos. Es impresionante. Pues qué bonito, qué bonito. A mí me impacta sobre todo esas fotos que me mandaste, Carlos Hernán, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo ustedes terminaron ahí en el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cómo es esa historia? Eso es otra etapa. Bueno, resulta que organizamos un seminario, María Señal de Jesucristo, en San Agustín, mi pueblo. Yo nací en San Agustín, Huila. ¿Ya? Entonces organizamos ese seminario. ¿Se cortó? Sí, no, ahí estamos. Lo que pasa es que estoy mostrando la imagen. Ah, ya. Bueno, entonces, después de que dimos el seminario, estando en la casa de unos parientes míos, me dice Benito, oiga, Carlos Hernán, yo quiero ir a visitar a mi mamá. Yo, ¿cómo así? ¿A cuál mamá? Resulta que él, estando en la renovación carismática, había llevado una imagen de la Santísima Virgen al estrecho del Magdalena. Y allá la colocó en el estrecho del Magdalena hace años. Dije, claro, vamos a visitarla. Andábamos con el padre Jorge Alberto. Espérate un momentito, espérate, lo interrumpo. Mire, aquí está el presidente Andrés Pastrana, que fue a la inauguración de la imagen. El señor que está aquí en el centro, él es el gobernador del Huila, y el personaje a la izquierda es Carlos Hernán. Tiene una pinta ahí de Miami Vice tremendo, ¿eh? No, si es que era una... era una... Eso fue el día de la bendición de la imagen, que fuimos todos y el gobierno en pleno, militares, y esa es toda la gente de allá del Huila y la gente que trabajaba y la gente del pueblo. Ahí está el andamio donde se estaba poniendo la imagen. Esa imagen pues fue tallada en Popayán y fue ensamblada acá en San Agustín, allá arriba en Obando. Eso queda arriba del estrecho. Ahí estamos los de la espiritualidad del Huila, de Neiva. Tenemos una foto donde el obispo de Garzón, Monseñor Ramírez, está al lado, está bien arriba, también allá. Resulta que en esa época que nosotros subíamos cada 8 días a pagar trabajadores y todo, íbamos con la célula constructora que era el doctor Héctor Celestino Ordóñez, ingeniero. Esa soy yo. José Luis Anaya y Edgar Gamboa. Sembrando matas. Y subíamos cada 8 días a pagar. Resulta que allá estaba la guerrilla
el centro de la guerrilla más violento de Colombia. Entonces, ellos tenían ganas parece que, según me dijo uno de los habitantes de allá, que querían agarrarme a mí. Entonces, siempre que llegábamos, hacía 5 minutos que había estado la guerrilla ahí, y nosotros pues llegábamos tranquilos y pagábamos. En esta foto es allá en Popayán, cuando ya el escultor había hecho la cara y la mano con el corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Él contaba que empezó a tallarla y iba con una agilidad, iba rapidísimo tallándole, el Señor guiándolo, ¿no? Guiándole la mano. Taladro eléctrico. Y esta es Elsa y Estela, que fueron las dos compañeras allá que empezamos la espiritualidad. Hicimos la primera célula trinitaria con ella y Carlos Hernán. La celulita. Célula, y fuimos a Popayán. Habíamos ido a un encuentro en Cali y de ahí nos fuimos para Popayán a ver la obra. Qué belleza. Bueno, como te cuento, pues la guerrilla siempre tenía muchas ganas. Un día llegamos a San Agustín y entonces nos entrevistaron en la emisora de San Agustín. Cuando terminamos la entrevista, hubo una llamada telefónica a la emisora y era el comandante guerrillero, donde decía que estaba prohibido moverse de alguna persona en San Agustín y que no podía mover ningún carro. Y resulta que nosotros no habíamos todavía subido allá a pagar trabajadores y a dar los órdenes, ¿no?, de lo que tenían que hacer. Entonces le dije a Héctor Celestino, ese día habíamos ido en el carro de Héctor Celestino, y me dijo, le dije a Héctor, ¿tú tienes seguro del carro? Dijo, no, Carlos, yo no tengo ningún seguro. Dijo, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Digo, usted verá. Entonces le dije, ¿ustedes qué dicen, Edgar y José Luis? Digo, no, pues no sé, Héctor, ¿qué dice? Yo por mi parte no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, no, lo que lo diga Carlos Hernán. Digo, bueno, estamos haciéndole la obra al Señor. Los ángeles nos van a acompañar. Caminen y pagamos y nos volamos de una vez. Así fue. Siempre de San Agustín allá hay como unos 40 minutos. Y la carretera no es nada buena. Fuimos allá, pagamos todo eso y salimos volados de allá. En todo caso, la verdad es que nunca logramos encontramos con la guerrilla. Cuando iba a hacer la inauguración, yo le dije a Arsenio, el dueño de Obandicuy, que es un restaurante, que iban los guerrilleros, le dije, díganle a los guerrilleros que queremos invitarlos a la inauguración de la obra, que yo hablo con el presidente y las Fuerzas Armadas para que no nos vayan a coger presos. O si quieren que hable conmigo. Él dijo, no. Ellos tienen muchas ganas de llevárselo a ustedes, así es que no me dejaron. Bueno, en todo caso se inauguró, se tocó la campana por la paz, porque colocamos una campana y uno de las anécdotas es que el ejército cerró todo eso y entró una cantidad de gente del gobierno y todo, y la gente de la espiritualidad no nos dejaron entrar. Inclusive a Lino y a mí no nos querían dejar entrar. Hasta que vino una campesinita y dijo, pero ¿por qué no dejan entrar al Señor si eres el dueño del santo? que yo era el dueño del santo. Pues como nos veían cada 8 días allá. Nosotros coordinábamos a dar la cosa. Bueno, en este caso, nos dejaron entrar a Lino y a mí. Entonces vino un coronel y me dijo, ¿usted es Carlos Hernán Sánchez? Le dije, sí. A usted le toca el discurso. Le dije, no, yo no voy a hablar. El que va a hablar es el doctor Lino. Dijo, no, aquí en el protocolo dice que es usted, Carlos Hernán Sánchez, el que va a hablar. Que yo no voy a hablar. Es el doctor Lino el que va a hablar. Bueno, tuvimos una discusión ahí con el coronel. Le dije, bueno, usted verá qué va a hacer, pero yo no voy a hablar. Va a hablar el doctor Lino. Eso era algo, lo politizaron. Lo cogió el gobierno y lo politizó todo. El alcalde, hasta el cura lo politizó. Y como iba el presidente, se militarizó también todo. Entonces, eso estaba muy controlado. Pero bueno, la idea era entregárselo a la diócesis, a Monseñor Libardo Ramírez, que era entonces el pastor de esa zona. El obispo. Pero él no quería Lino. Él no quería Lino ni no quería la espiritualidad. En aquel entonces no nos quería. Y él escribía, tenía en el diario del Huila, tenía su
Su columna. su Una columna. columna, sí. Inclusive un día dijo que, que en Marilandia se celebraban misas negras. Dijo Linito, Wow. pues, ¿de cuál es misa negra? El único negro hoy. Será porque yo soy negra. Pero fíjate que nosotros pasábamos cada 8 días, arrimamos a saludarlo y le íbamos diciendo qué es lo qué estábamos haciendo. Hasta cuando terminamos la hora, que nos dijo Lino, vaya donde el obispo y dígale que por favor reciba la hora, que él es el pastor de la iglesia. Arrimamos ese sábado a Garzón, le dijimos, Monseñor, queremos que usted nos reciba la obra. Esa obra le decimos la espiritualidad, pero como usted es el pastor, queremos entregársela a la iglesia que usted es el pastor. No podía creerlo. La verdad es que fue allá, y cuando fuimos allá dijo, bueno, entonces tíreme la bola, tíreme la pelota. Y yo hice el signo como que si le pusieran una bola y le pegaba la pata, y él la recibió allá. Bueno, así fue que el Monseñor Ramírez después se enamoró tanto de la espiritualidad que tú lo conociste, Eduardo Ramírez. Increíble, impresionante. Qué historia más bella. Y al final, ¿quién habló? Lino. Lino. Era el que tenía que Yo me hablar. perdí en el momento. Lino era el que tenía que hablar. El señor dijo en acta que él era el que tenía que hablar. Sí, en acta. Yo me recuerdo cuando fui a Popayán por primera vez, la única vez que he ido, fue después, propiamente después de un encuentro de San José. Y salió así, como todo lo de la espiritualidad, ¿no? Súper bien planeado por el Señor, pero totalmente improvisado por nosotros. Y terminamos en Popayán. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ese mismo andamio, esa misma forma de estar de la estatua rodeada con el andamio del artista y todo, me la encuentro, pero no del Sagrado Corazón, porque obviamente el Sagrado Corazón ya tenía mucho tiempo en el estrecho del Magdalena, sino más bien del Inmaculado Corazón de María. Así de la Virgen. Y entonces eso fue un momento impresionante, porque ahí me pasó algo que yo les he contado probablemente en alguna ocasión anterior. Yo me subí a ese andamio y empecé a besar a la Virgen. Empecé a besar la estatua, la piedra, ¿no? La empecé a besar y a besar y a besar y yo decía, ¿pero qué me pasa? Estoy besando una piedra. O sea, mi humanidad todavía ahí confrontando internamente, pero mi corazón desbocado totalmente. Esa noche oscureciendo, nos fuimos, yo con un pesar, porque mientras estaba arriba, además de besarla, le ponía siempre la mano en el corazón, que lo tenía como fuera, ¿no? Entonces, y yo me fui como con ese pesar o sea, me quedé como impactado. Y nos fuimos, ya oscureciendo, nos fuimos a la casa de la ahora diácono Blas y de María Eugenia. Y ahí nos reunimos como espiritualidad. Y lo que más me impacta es que ellos me dijeron de que hay un acta que era como muy propia de ellos, pero era un acta dada en Nueva York. Y yo no sé por qué tenía en el corazón que yo quería grabar un acta. Era el corazón me tenía a mil. O sea, se me salía el pecho. Yo decía, pero no es esa el acta. Yo todavía no le había dicho a nadie que quería grabarla ahí con ellos. Y finalmente saco un acta de Popayán y es precisamente el acta del Señor cuando habla de el Sagrado Corazón de Jesús, de la estatua, y cómo se da, y bueno, un acta muy contemplativa, y la grabo, y entonces la saqué y dije yo no sé si ustedes me lo permiten, pero yo quisiera grabar esa acta acá. Entonces ellos me mostraron una pequeña mesita donde estaba una réplica del Inmaculado Corazón de María en piedra encima sobre la mesita. Yo termino grabando esa acta de rodillas frente al Inmaculado Corazón de María, de un acta dada en Popayán que hablaba sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ustedes me han traído unas memorias impresionantes y cómo esa gracia multifilar como el del hilo, ¿no? Que tiene varios
y los cruzados, donde no se sabe qué va primero y qué va después, porque van mezclados. Yo les estoy pasando una anécdota que pasó mucho tiempo después de estas fotos tan hermosas y tan históricas que ustedes, de una manera muy agraciada, están compartiendo para el programa. Entonces, a mí me impacta mucho porque todo está entrelazado. Es impresionante cómo la familia intrageneracionalmente va corriendo con el espíritu. A mí me impacta mucho porque esa acta se grabó esa vez en Popayán, hablando del Sagrado Corazón, y esta noche yo veo el Sagrado Corazón en esas fotos con el andamio alrededor y siento el acta fluir en las venas. O sea, una cosa impresionante, no sé cómo explicarlo, pero me impacta muchísimo este fenómeno que yo creo que muy poca gente sabe que ustedes estuvieron involucrados en todo este episodio, ¿no? Desde el principio. Tú sabes que cuando fuimos al Estrecho del Magdalena, en un viaje que hicimos con Lino, que quería ir a ver la Virgen, quedó inconcluso lo que le estaba que él diciendo quería ir a visitar a la imagen de la Virgen que había dejado allá, que él le dijo a mi mamá, nosotros todos llegamos allá al Estrecho, está el padre Jorge Alberto también, habíamos salido de un seminario, algo así, y llegamos allá al Estrecho del Magdalena, y en ese momento Lino se gira hacia la izquierda y mira hacia la montaña y dice, ¿qué les parece una estatua monumental del Sagrado Corazón allá arriba? Yo miré para allá arriba y dije yo, pues está como loco. Está como loco. ¿Quién va a hacer una imagen monumental allá arriba? Pero fíjate tú cómo es el Señor. Después el Lino le dijo al padre Jorge Alberto, Padre, bendiga, tome posesión de esas tierras. Sí, tome posesión y bendiga. Y Padre Jorge obediente, bendijo, tomaban posesión espiritualmente del lugar. Después descubrimos que había una carretera que llegaba hasta allá arriba, perfectamente. A Obando, precisamente. Y allá arriba queda un pueblito que se llama Obando. Yo no sabía, yo no conocía, yo no sé tampoco por qué no sabía, porque él es del Huila. Él es de allá de San Agustín. Yo había subido, pero a caballo. Bueno, él no, en ese momento yo, como no le pregunté, yo era la que no sabía, y por eso dije, será lo que hacer. Poner la estatua era con helicóptero, dije yo. Pero fíjate tú, el Señor cómo hace sus cosas. Después nos correspondió a nosotros ir a buscar el sitio donde debería ponerse la imagen. Y fuimos también ya, cuando ya se determinó el lugar, hubo un fenómeno, cuando íbamos bajando, nosotros le veníamos pidiendo al Señor en qué punto exacto quería que quedara la imagen. Y cuando veníamos bajando y se veía la montaña allá al fondo, bajando en la curva, un pedazo de arco iris al fondo en el cielo marcaba el punto donde iba a quedar la imagen. Wow. Y esa relación, ahí nosotros supimos, ahí es donde va a quedar la imagen. Ya después vino el ingeniero y el ingeniero ubicó el lugar porque tenía que tener ciertas medidas para que la estatua no se vaya a caer por el peso y todo eso. Ya vino el ingeniero Héctor Celestino Ordóñez, el señor lo llamaba Macabeo, sí, en sí. Las actas, y ya Héctor murió y la esposa también murió. Ellos fueron los que caminaron con nosotros todo el tiempo por allá. Hay un video de esos momentos cuando se escogió la tierra. Ese terreno se le compró al dueño de ahí, le pagó al señor Amadeo. Hay un fenómeno también muy bonito que pasó. Amador. Ese día reunimos a la gente ahí de Obando. Y yo les pedí el favor de que por favor al otro día fueran a ayudarnos a limpiar la hectárea que habíamos comprado, que eso estaba lleno de caña, para entonces poner ahí, buscar al sitio donde poner el Sagrado Corazón. Entonces ahí fue cuando dice Aurelida que le pedimos al Señor que nos indicara, y nosotros llegábamos al otro día temprano, pero que ellos ya tuvieran ojalá limpio. Cuando llegamos allá estaba lloviendo muchísimo. Y estaban metidos todo el mundo en la casita de los campesinos, estaban metidos en la casa de Amador. Y dijeron,
¿no? Entonces no hemos podido hacer nada con esta lluvia, no sé qué. Digo, bueno, vamos a pedir a la Virgen que por favor nos quite el agua y nos ponga el sol porque estamos haciéndole el trabajo a su divino Hijo. Y entonces yo hice esa oración, Madre Santísima, tú sabes que estamos haciéndole la hora y que pide a tu divino Hijo, por favor, quítanos la lluvia y danos el sol. Pero eso, Leo, eso fue inmediato. Enseguida escampó. Todos los campesinos se quitaron el sombrero y quedaron, como dicen, estupefactos. Estupefaz. Muy impresionante. Hubo muchas manifestaciones muy lindas. Hay muchas actas sobre eso y bueno, y tú sabes que esa obra se fue haciendo con la donación de mucha gente de Colombia, ¿no? De la espiritualidad y gente también del gobierno. En el Huilas algunos aportaron para poder hacer la obra, para pagarle al trabajador y para pagar todos los gastos. Pero esa obra está inconclusa, hay que terminar el santuario le falta terminarlo y sería prudente que la gente se acordara que el Señor hizo una promesa, que cuando todo eso esté listo y esté arreglado y esté el templo construido para la adoración, porque es para adorar y contemplar, ese lugar es para contemplación, para cátedra de contemplación. Y se necesita terminar el templo está todavía está levantado y se puede celebrar, pero le faltan las ventanas, le faltan las bancas, le faltan muchos detalles, muchas cositas que si toda la espiritualidad colaborara, se podría terminar pronto y el Señor garantiza la paz para Colombia. Está en juego la paz de Colombia. En un acta lo dice. Está en juego. La paz vendrá. Nosotros sonamos la campana el día que se inauguró y se bendijo aquella vez que fue el presidente Pastrana y el obispo y tomó la iglesia, esa obra de la iglesia para la paz de Colombia. Y se consagró el Sagrado Corazón de Jesús para toda Colombia, que había sido sacado de la Constitución, y ese día, por un querer del pueblo, volvimos a decir que lo constituíamos el patrono de Colombia. Entonces está en vista la paz. Yo creo que yo quisiera hacer una acotación con eso que dijiste, Aurelida. Humanamente, o sea, al menos esta es mi experiencia y ustedes yo creo que coincidirán conmigo. Humanamente, cuando vemos las cosas meramente humanas y hablamos de dinero, la cosa se pone delicada, porque los humanos somos complicados. Espiritualmente hablando, es la manera más fácil y burda de quedar bien con el Señor. Es porque es algo totalmente tangible. Totalmente tangible. Es más, hasta el Señor mismo, en las Escrituras, lo marca esa diferencia. Cuando Él, prácticamente el Evangelio dice, ¿de quién es la imagen de esa moneda? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo que le he sacado al Señor de esa enseñanza tan espectacular es que Él no se enreda con pequeñeces. En otras palabras, lo que nosotros como espiritualidad no hemos podido hacer es por pequeñeces. Porque si hay algo que sí nos exige el Señor y que es mucho más, pero mucho más valuable, con mayor valor, es nuestro tiempo. Porque el tiempo es la vida. El tiempo es la vida. Él lo dice de una manera muy impresionante. ¿Cuántas veces no hemos dicho, o lo decía Linito, ¿no? Hay que perder el tiempo con el Señor. Entonces uno piensa que es un juego de palabras, porque perder el tiempo suena despectivamente, es como quien dice estoy malgastando mi tiempo. Eso es lo que quiere decir, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Pero en realidad sabemos que el tiempo es vida. Entonces, desde el punto de vista de Dios, perder el tiempo con el Señor es perder la vida por Él. Es entregar la vida. Lo más valioso para el Señor. Lo que tiene mayor valor es nuestro tiempo, es dedicarle nuestro tiempo.
Entonces, y si nos vamos por el otro lado, el dinero no es nada. Es que no es nada. Humanamente le damos, o sea, se complican las cosas por dinero. Pero espiritualmente es lo menos que hay, es lo que menos quiere el Señor. O sea, en otras palabras, yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando no le hemos podido cumplir al Señor, porque lo que nos pide es nada. Es nada. Así Es nada. Y lo que ustedes dicen es correcto, lo que dice Carlos Hernán es correcto. La paz de Colombia está en juego por una nada. Por una nada. Yo creo que este es un buen momento de este programa que no estaba planeado por nosotros, pero sí por el Señor, de hacer ese llamado. Un llamado a decir, no le pongamos valor a lo que no tiene valor en lo de Dios. Y dispongámonos todos como espiritualidad a entregar las minucias. Las minucias. Hagamos esa campaña, Leito. Hay un acta donde el Señor... Hagamos esa campaña. Hay un acta donde el Señor le pide a Carlos Hernán que no abandone la obra del Sagrado Corazón. Y pues nosotros queremos aportar eso, ¿no? Que no se pierda el interés, que la espiritualidad sepa, pues si pueden los de Colombia, ¿no? Sepan que esa obra está pendiente y que está en juego la paz de Colombia también. Es una promesa, está en acta. Yo sé que hay muchas necesidades. Y yo sé que todos, incluyendo Marilandia, la misma Betel de la Sultana, que la tengo tatuada en el corazón a Betel, porque es ese segundo santuario que conocí después de Marilandia. No he conocido todavía el santuario del Sagrado Corazón. Lo tengo como un pendiente que tan así que definitivamente no hay pandemia que me va a detener. Algún día yo tengo que llegar ahí. Eso es algo que yo le he pedido al Señor. Y yo voy a hacer caso obediente de esa fe de Aurelida, y voy a decir que él me lleve en primera clase. Que él me lleve en primera clase. Pero yo al estrecho voy. Te lleva. Hay que tener la certeza de que el Señor lo puede todo. Eso no es más. No es, o sea, eso de la fe como la semillita de mostaza. Es tener la certeza que Dios lo puede todo. Que nada es imposible para Dios. Y si tú crees que eso es así, nada es imposible para Dios. Bueno, pues entonces comprometamos al Señor desde ya. Bueno, sí. Déjese ver, ¿no? Aquí a tus órdenes. Bueno, entonces los paso recogiendo en Panamá. ¿Qué les parece? Avise nomás. Para que no enganchen. No sé qué les pareció a ustedes, pero yo, la verdad, estoy anonadado. Sobre todo dándole gracias a Dios de un testimonio tan hermoso que hemos vivido en este episodio. Finalmente hemos cerrado un gran capítulo en la vida de Carlos Hernán y Aurelida, llegando finalmente el próximo domingo a lo que hemos estado esperando, su misión en Panamá. Nada fácil, no va a ser fácil, pero sí va a ser fructífero. Eso nos quedamos para el próximo domingo. Espero hayan disfrutado esto como un momento hermoso, testimonial de nuestra espiritualidad en una pareja que hoy ha venido dando unos frutos únicamente con solo decirle sí al Señor y poder decir de corazón: yo no sé para dónde voy, pero tú, Señor, sí sabes para dónde me llevas. Dios les bendiga.